Hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a resolver este ejercicio de la ley de Charles, cuyo enunciado es el siguiente. Un gas a una temperatura de menos 130 grados Celsius ocupa un volumen de 7 litros. Si la presión permanece constante, calcular el volumen inicial, sabiendo que la temperatura inicial era de menos 200 grados Celsius. Ahora bien, la teoría de Charles ya la expliqué en videos anteriores. Voy a proceder a colocar los datos del problema. Nos indican que la temperatura final T2 es igual a menos 130 grados Celsius. El volumen final B2 es igual a 7 litros. La temperatura inicial T1 es igual a menos 200 grados Celsius y debemos de calcular el volumen inicial del gas. Ahora bien, la fórmula que vamos a emplear es la siguiente. Volumen inicial dividido entre la temperatura inicial va a ser igual al volumen final dividido entre la temperatura T2, la temperatura final. De esta fórmula debemos de despejar el volumen inicial. Despejando, vamos a obtener volumen inicial va a ser igual al volumen final multiplicado por la temperatura inicial y todo esto dividido entre la temperatura final. Ahora bien, antes de colocar los valores correspondientes en la fórmula, recordemos que las temperaturas deben de estar en escala absoluta, es decir, debemos de realizar su conversión a grados Kelvin. Entonces se tiene la temperatura T2 que es igual a 130 más 273, esto es menos 130, 15. T2 va a ser igual a 143,15 grados Kelvin. Realizamos el mismo procedimiento con la temperatura inicial. T1 va a ser igual a menos 200 más 273,15 grados Kelvin. T1 va a ser igual a 73,15 grados Kelvin. Excelente. Ahora sí podemos colocar los valores correspondientes en la fórmula. El volumen inicial va a ser igual al volumen final. Volumen final son 7 litros multiplicado por la temperatura inicial T1, que son 73,15 grados Kelvin. Y todo esto dividido entre la temperatura final, que son 143,15 grados Kelvin. Ahora bien, multiplicamos el 7 por 73,15 y obtenemos un valor de 512,05 litros por grados Kelvin. Y todo esto lo vamos a dividir entre 143,15 grados Kelvin. Realizando esta división, vamos a obtener que el volumen inicial eran 3,57 grados Kelvin, se cancelan con grados Kelvin y nos quedan litros. Ahora voy a realizar una gráfica del proceso inicial y final del gas. Se tiene un gas encerrado, se tiene una temperatura inicial T1, que realizamos su conversión y nos dio 73,15
grados Kelvin. Y un volumen inicial que realizamos sus cálculos y obtuvimos 3,57 litros. Este es en el proceso inicial. Ahora voy a realizar una gráfica del proceso final. En el proceso final se tiene una temperatura T2 igual a 143,15 grados Kelvin y un volumen B2 que es igual a 7 litros. Recordemos que esto es a presión constante y esta es la solución de este ejercicio. Si te gustó el video, suscríbete al canal y déjame tu like.